En el último tercio del siglo XIX, la segunda revolución industrial transformó la economía de las principales potencias europeas. Las innovaciones técnicas, las nuevas formas de organización del trabajo y el crecimiento de la banca permitieron un espectacular aumento de la producción y del comercio, y una mejora de los transportes. Aprovechando su superioridad técnica y financiera, pero también militar, Europa se lanzó al dominio del resto del mundo. Los territorios más avanzados ocuparon sobre todo territorios africanos y asiáticos, creando imperios coloniales. Se trataba de tierras en su mayoría sin estados organizados, con estructuras económicas y políticas muy débiles. La colonización significó la explotación económica de los recursos de esas tierras y su dominio político. El colonialismo tuvo fundamentalmente una motivación económica, a la que se añadieron otros factores de carácter político y social. Desde un punto de vista económico, los países europeos necesitaban, por una parte, vender el excedente de su producción, abriendo nuevos mercados, y por otra parte, debían comprar materias primas al mejor precio posible. También querían invertir sus excedentes de capital en otros lugares donde la mano de obra más barata les permitiría obtener mayores beneficios. Desde un punto de vista demográfico, el crecimiento europeo del siglo XIX dio lugar a un exceso de población, lo cual provocó dificultades para encontrar trabajo y tensiones sociales. La política colonial significaba la posibilidad para millones de europeos de emigrar hacia otras tierras para mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Desde un punto de vista político, las fronteras de Europa se habían estabilizado a finales del siglo XIX y la expansión territorial debía hacerse sobre regiones extraeuropeas. Por ello, las grandes potencias entraron en una competencia política y militar para controlar áreas geográficas de interés económico o estratégico. Desde un punto de vista ideológico, el nacionalismo conservador defendía la superioridad de algunas naciones y el derecho de éstas a imponerse sobre otros pueblos. Se hablaba así de la misión civilizadora de Europa, la cual, creyéndose superior cultural y tecnológicamente, se veía obligada a llevar a cabo una obra de educación, sanidad, paz social, etc. Todo ello, sin embargo, desembocaba en el racismo, a considerar al hombre blanco superior a otras etnias, y al defender que su inteligencia y la velocidad le legitimaban para imponerse sobre el resto de la humanidad. Solo algunos intelectuales sindicalistas y líderes políticos, sobre todo socialistas, se mostraron contrarios al colonialismo y denunciaron la brutal e inhumana explotación de las colonias, defendiendo el derecho de sus pueblos a decidir sobre sus destinos. A mediados del siglo XIX, gran parte del interior de África, de Asia y de los océanos era prácticamente desconocida. La búsqueda por los europeos de territorios en los que expandirse propició una serie de viajes científicos de exploración. Los británicos y los franceses realizaron las primeras expediciones. Una vez conocido el territorio, la conquista fue relativamente rápida y fácil. La superioridad militar y técnica europea era tan grande que la resistencia indígena resultó bastante débil. Además, los europeos utilizaron las rivalidades internas entre las tribus y etnias de los territorios ocupados para enfrentarse entre sí y también para reclutar tropas a su servicio. Sometido al territorio, la colonia era organizada para ser controlada y administrada por la metrópoli. Podemos distinguir, en líneas generales, tres clases de colonias: las colonias de explotación, las colonias de poblamiento y los protectorados. Las colonias de explotación eran las colonias propiamente dichas, en las que la metrópoli se dedicó especialmente a la explotación económica. No tenían gobierno propio y los europeos ejercían en ellas una verdadera política de ocupación. Un gobernador, mandos militares y numerosos funcionarios mantenían la administración y el orden, mientras que los pequeños funcionarios y los soldados solían ser indígenas. Los colonizadores se apropiaban de las tierras para crear grandes plantaciones o para explotar yacimientos de cobre, oro, carbón y diamantes. Sus propietarios eran colonos blancos o grandes compañías con sede en Europa, y empleaban mano de obra indígena que cobraba unos salarios muy bajos. Además, se impedía a estas colonias comerciar con otros países, ya que la metrópoli poseía en exclusiva la explotación. En cuanto a las colonias de poblamiento, eran colonias que por sus condiciones climáticas, o por el escaso número de indígenas, o por sus especiales riquezas, recibían población blanca que migraba para establecerse de forma permanente. Estas colonias de poblamiento tenían una dependencia especial con la metrópoli, que les reconocía cierta autonomía en el gobierno interior. Ejemplos de este tipo de colonias fueron Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y en cuanto a los protectorados, eran territorios que tras la ocupación europea mantuvieron la organización estatal indígena, pero la metrópoli creó e impulsó en ellos un gobierno paralelo que en la práctica dominaba el gobierno local y se reservaba las funciones de defensa y política exterior. Ejemplos de este tipo de colonias fueron Marruecos, que era un reino compartido entre Francia y España, y Egipto, donde Gran Bretaña participó en la construcción del canal de Suez, que era un paso estratégico entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, que permitía el acceso a la India sin tener que bordear África.
A finales del siglo XIX, las grandes potencias se lanzaron a la lucha por el reparto del mundo y llegaron a controlar casi toda África y Asia, la mayor parte de las islas del Océano Pacífico y de Oceanía y amplios territorios de América. A partir del año 1870 se inició la colonización de África. Fue la más rápida y brutal, y significó el dominio casi total del continente. Británicos y franceses tuvieron ventaja porque poseían bases en África desde el siglo XVIII. Ambos países soñaron con crear imperios continuos, de norte a sur los británicos y de este a oeste los franceses. El rey de Bélgica, Leopoldo II, llegó a adquirir como propiedad privada, que a su muerte legó a Bélgica, una gran colonia a lo largo del río Congo. Alemanes e italianos llegaron tarde al reparto y se produjeron roces que amenazaron con un conflicto bélico. El choque de intereses entre potencias rivales impulsó la convocatoria de la Conferencia de Berlín del año 1885, donde se decidieron las normas y las zonas que ocuparía cada una. De este modo se llevó a cabo un verdadero reparto de África entre las potencias imperialistas. Por su parte, Asia fue ocupada tanto por las potencias europeas occidentales como por Rusia, Estados Unidos y Japón. Los británicos, tras conquistar la India, se anexionaron Birmania y se enfrentaron a Rusia por el control de Afganistán. Más tarde ocuparon Malasia. Francia se centró en conquistar Indochina. En China, todas las potencias colonialistas querían estar presentes en un mercado tan importante, y a través de las llamadas guerras del opio, de los años 1840 a 1858, forzaron la apertura del comercio y la entrada de intereses occidentales en la explotación de sus riquezas. La intromisión extranjera fue contestada con diversas revueltas sociales. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña poseía el mayor imperio colonial del mundo. Su objetivo era el control de las rutas comerciales marítimas. Así se aseguró bases en el Atlántico, el Índico, el Pacífico y el Mediterráneo. La principal colonia de explotación de Gran Bretaña fue la India, la cual se convirtió en un gran mercado debido a su numerosa población. El segundo imperio colonial era el de Francia, que se instaló especialmente en África del Norte y en el sudeste asiático. Su competencia con el imperio británico fue enorme, sobre todo en África. También poseían importantes territorios coloniales países como Rusia, Holanda y Portugal, y en menor medida Alemania, Italia, Bélgica y España. Tanto Estados Unidos como Japón fueron las dos únicas potencias extraeuropeas que iniciaron también a finales del siglo XIX una expansión colonial. Estados Unidos la llevó a cabo en dos direcciones, hacia el Pacífico y hacia el Caribe. En una guerra rápida expulsaron a los españoles de Filipinas, de Cuba y de Puerto Rico, y se apoderaron de una franja de Panamá, donde acabaron de construir el canal transoceánico. Y Japón, apoyado por Gran Bretaña, intervino para detener el avance ruso en la provincia china de Manchuria y ocupó las islas Kuriles, Corea y Taiwán. Las potencias colonizadoras introdujeron algunos de sus avances en los territorios coloniales. Allí construyeron puertos, carreteras, ferrocarriles, puentes, líneas telefónicas, etc., que permitieron una mejora de las infraestructuras. También pusieron nuevas tierras en cultivo y crearon industrias, aunque todo ello lo hicieron para beneficio propio. Asimismo, la introducción de medidas higiénicas y la construcción de nuevos hospitales, en los cuales se vacunaba a los indígenas, permitieron la reducción de las epidemias. Como consecuencia, la mortalidad descendió notablemente y la población aumentó. Pero en muchas colonias, especialmente de África, el aumento de habitantes rompió el equilibrio entre la población y los recursos, y empezó a producirse una situación de subalimentación crónica. Los europeos también levantaron escuelas, que comportaron un descenso del analfabetismo. Pero en estas escuelas se enseñaba sobre todo la lengua, la cultura y las costumbres de la metrópoli. Por último, las misiones y los misioneros socorrían y ayudaban a los indígenas, pero a cambio intentaban imponerles el cristianismo y los valores occidentales. En las colonias se impusieron los intereses económicos de los colonizadores, que contaban con la ayuda de los grupos aristocráticos y burgueses locales, quienes mantuvieron una situación de privilegio. Por el contrario, la mayoría de la población indígena quedó sometida y sus condiciones de vida empeoraron. Muchas tierras pasaron a manos de los colonizadores, abandonándose así determinados cultivos tradicionales, que aseguraban la subsistencia de las familias indígenas. En su lugar se potenciaron las grandes plantaciones de productos que beneficiaban a la metrópoli, como cacao, café, algodón, frutas o caucho. Los nativos debían trabajar en las plantaciones para subsistir y además tenían que comprar los alimentos, porque se impuso una economía monetaria y de mercado desconocida hasta entonces. Asimismo, la artesanía local se arruinó debido a la competencia de los productos industriales importados desde la metrópoli, a precios baratos y en grandes cantidades.
La estructura social también cambió como resultado de la imposición de los nuevos modelos coloniales. Los intensos ritmos de trabajo, la vida urbana y los nuevos valores aportados por la cultura y la religión de los colonizadores trastocaron las formas de vida tribal y las jerarquías sociales tradicionales, como la estructura familiar o el papel de los ancianos. Las sociedades coloniales eran además el reflejo de una profunda segregación, ya que mientras los funcionarios y los colonos de la metrópoli solían vivir en lujosas residencias, los poblados indígenas vivían en la miseria. Esta nueva élite social comía, se vestía y se divertía como en sus estados de origen, y raramente se relacionaban socialmente con los indígenas. En algunos países como Sudáfrica se aplicaba la separación legal entre los miembros de las distintas etnias. El impacto de la cultura occidental hizo perder la identidad a las culturas indígenas. Estas eran de tradición oral y no habían realizado elaboraciones teóricas ni a nivel político ni jurídico. Este fenómeno de imposición de la cultura europea se dio más en África que en Asia, ya que las culturas china e india eran muy potentes. Entre los años 1914 y 1918 se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Las causas de esta guerra se gestaron desde finales del siglo XIX, razón por la cual muchos historiadores la calificaron como la Guerra Anunciada. Entre las causas del enfrentamiento destacaron la rivalidad entre las potencias coloniales, que dio lugar a conflictos entre los imperios rivales. Destacó el conflicto de Marruecos de los años 1905 a 1911, en el que Alemania, que contaba con escasas colonias en la zona, quiso imponerse a Francia y a Gran Bretaña. Estas tensiones estuvieron a punto de desencadenar una guerra, pero las tensiones permanecieron latentes. Otra causa fue la exaltación nacionalista, que enfrentaba a Alemania y a Francia desde la derrota francesa en la Guerra Franco-Prusiana del año 1871, que significó la pérdida de las regiones francesas de Alsacia y Lorena, en beneficio de Alemania. Además, ambas naciones deseaban liderar la hegemonía continental europea y veían a la otra como su gran enemiga. Alemania también tenía una fuerte rivalidad con Gran Bretaña, por el control de las rutas marítimas y el comercio internacional. Y la otra causa fue el conflicto de los Balcanes, que era una zona de Europa en la que había tensiones desde mediados del siglo XIX. Diversos pueblos sometidos al imperio turco habían protagonizado guerras y conseguido independizarse, como Grecia, Serbia, Rumanía, Bulgaria y Montenegro. Pero Austria deseaba recuperar los dominios perdidos. Austria era un enorme imperio multinacional formado por una minoría germánica dominante y múltiples nacionalidades sometidas, como los húngaros, los checos, los croatas, los serbios o los italianos. Austria acusaba a Serbia de apoyar las protestas de los serbios que aún vivían dentro del imperio, pero los serbios eran eslavos y Rusia protegía a todos los pueblos eslavos. Y además quería afianzar su poder en la zona y ocupar los estrechos del Bósforo y los Dardanelos para que sus flotas tuviesen acceso al mar Mediterráneo. Así que cuando en el año 1908 Austria ocupó el territorio de Bosnia para tener acceso al mar Mediterráneo, Rusia dejó bien claro que estaba dispuesta a enfrentarse a Austria en caso de conflicto armado. El malestar existente entre las grandes potencias originó una carrera de armamentos. Los estados invirtieron mucho dinero en fabricar armas, construir barcos de guerra y entrenar a sus tropas. Asimismo, todas las potencias se lanzaron a un complejo sistema de alianzas militares para prepararse para un posible enfrentamiento. En el año 1882, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia firmaron la Triple Alianza. Y Francia, temerosa del poderío militar alemán, se alió con Rusia y mejoró sus relaciones con Gran Bretaña, las cuales estaban deterioradas por las disputas coloniales. Así fue como estas tres potencias acabaron firmando la Triple Entente en el año 1907. El 28 de junio de 1914 fue asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo, la capital de Bosnia, la cual estaba ocupada por los austriacos. El atentado fue realizado por un estudiante bosnio relacionado con los nacionalistas serbios. Así que Austria le declaró la guerra a Serbia para aprovecharse de la situación y extender su dominio por los Balcanes. Entonces Rusia intervino para proteger a Serbia, y Alemania declaró la guerra a Rusia y a Francia. Los acontecimientos se precipitaron y en una semana los países fueron declarándose la guerra. Gran Bretaña también lo hizo cuando, en las primeras campañas militares, los ejércitos alemanes, para rodear a los franceses, invadieron Bélgica, que era aliada de Gran Bretaña. La Primera Guerra Mundial se conoce con el sobrenombre de la Gran Guerra, debido a que nunca hasta entonces un conflicto había implicado a tantos países y seres humanos. La guerra fue larga y tuvo etapas muy diferentes. En el frente occidental, los ejércitos alemanes atacaron Francia
entrando por Bélgica y Luxemburgo, con la esperanza de vencerla rápidamente y poder dirigir luego todos sus esfuerzos al frente ruso. Pero en septiembre de 1914, los ejércitos franceses e ingleses detuvieron el avance alemán en la batalla del Marne. Y en el frente oriental, los alemanes también avanzaron rápidamente, pero los rusos reaccionaron y llegaron a las fronteras del Imperio Austrohúngaro. Tras los primeros movimientos, los frentes se inmovilizaron. En el frente occidental se abrieron trincheras desde Suiza hasta el Mar del Norte y se inició una fase muy dura de la guerra, en la que ganar un palmo de territorio al enemigo significaba decenas de miles de muertos. Entonces se hizo necesaria la búsqueda de nuevos aliados que aportaran más soldados a la guerra. En el año 1915, Italia cambió de bando debido a que quería territorios del Imperio Austrohúngaro, mientras que Bulgaria y el Imperio Turco apoyaron a la Triple Alianza. Entonces la guerra no parecía tener un bando vencedor. En el año 1916, los alemanes lanzaron una ofensiva para romper el frente francés, en la batalla de Verdún, pero los franceses y sus aliados resistieron los embates durante 4 meses. El saldo fue de 1 millón de muertos aliados y 800.000 muertos alemanes. Durante el año 1917 triunfó en Rusia la revolución bolchevique, y los revolucionarios, preocupados por sus problemas internos, firmaron la paz con Alemania y se retiraron de la guerra. En principio esto favorecía a los alemanes, pero el abandono de Rusia fue compensado con la intervención de Estados Unidos, que después del hundimiento del transatlántico Lusitania por un submarino alemán decidió entrar en la guerra. En el año 1918, en el frente este, británicos, franceses e italianos derrotaron a Austria y a sus aliados. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco pidieron el armisticio y los combates cesaron. Y en el oeste, los alemanes fueron derrotados y se produjeron revueltas en su ejército y manifestaciones obreras contra el gobierno. Así que, atemorizado por el miedo a un estallido revolucionario, el alto mando alemán sugirió al Kaiser que pidiera la paz. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio, el Kaiser Guillermo II se marchó a Holanda y en Alemania se proclamó la República. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto de nuevo tipo debido a la movilización de muchos recursos y a la implicación de toda la población civil y militar. Los nuevos ejércitos nacionales reclutaban a todos los hombres en la edad militar. Los medios técnicos en transporte y armamento ocasionaban más destrucción que nunca antes en la historia. La utilización de modernas técnicas de propaganda permitió movilizar a la opinión pública y comprometerla contra el enemigo. Los contendientes reconvirtieron sus industrias con el objetivo de fabricar armamento, pidiendo préstamos y sustituyendo a la mano de obra masculina que se había ido al frente por la femenina. La guerra otorgó a las mujeres un nuevo papel en la sociedad. Para colaborar con el esfuerzo bélico, se les permitió trabajar en las fábricas, en el campo, en los hospitales, en la conducción de tranvías, etc. De tal modo que, tras la guerra, las mujeres constituían el 35% del personal industrial de Alemania y Gran Bretaña. Su incorporación al mundo laboral contribuyó a aumentar su responsabilidad e independencia. Ello hizo conscientes a las mujeres de que poseían las mismas capacidades, pero no los mismos derechos que los hombres. Entonces cobraron importancia los movimientos sufragistas en demanda del derecho al voto femenino. En enero de 1919 se inauguró en París una conferencia para establecer las condiciones de paz. Asistían 32 países, pero tomaban las decisiones los 4 grandes potencias vencedoras de la guerra: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia. Estados Unidos quería una paz fundada en la concordia y la ausencia de revancha contra Alemania, pero las potencias europeas estaban deseosas de recibir fuertes compensaciones de los alemanes por las terribles destrucciones de la guerra. El tratado más importante fue el de la paz con Alemania. Se firmó en Versalles y los vencedores le impusieron 3 duras condiciones. Se declaraba a Alemania única culpable del estallido del conflicto y se le obligaba a pagar fuertes reparaciones de guerra, en dinero y en productos, sobre todo a Bélgica y a Francia. Se desmantelaba casi por completo todo su ejército y se le prohibía rearmarse. También se le arrebataba su imperio colonial, que se repartió entre Francia y Gran Bretaña, y se devolvían sus territorios conquistados a Francia, Bélgica y Dinamarca. La Poznania y una parte de la Prusia occidental se entregaron a Polonia, a la que además se les garantizó un acceso al mar. Alemania consideró que el Tratado de Versalles había sido una paz humillante, lo cual reavivaría su nacionalismo y su deseo de revancha. Además del Tratado de Versalles, otra serie de tratados se ocuparon del resto de vencidos.
Estados Unidos obligó a los imperios europeos a resquebrajarse en multitud de estados independientes, cada uno de ellos con su idioma, sus costumbres y su historia. De esta forma, el imperio ruso perdió casi toda su costa en el Báltico, creando así nuevos países como Estonia, Letonia y Lituania, y cedió grandes extensiones a la nueva Polonia. El imperio turco desapareció casi por completo, quedando reducido solo a Turquía. En sus antiguos territorios de Oriente Próximo aparecieron Irak, Siria y Palestina, los cuales fueron protectorados británicos o franceses. Y el imperio austrohúngaro se desintegró y en su lugar surgieron nuevos estados, como Checoslovaquia, Hungría, Austria y Yugoslavia. Algunas remodelaciones territoriales tenían por objeto aislar a la nueva Rusia revolucionaria. Por ello se creó una gran Polonia y una gran Rumanía, que debían ejercer de tapón frente a Rusia, aunque para ello tuvieran que reunir en los nuevos estados a diversas nacionalidades. A propuesta de Estados Unidos se creó la Sociedad de Naciones, que debía garantizar la paz, fomentar la cooperación internacional, vigilar el cumplimiento de los tratados y dirimir de forma diplomática los conflictos. Pero el hecho de que Estados Unidos no se integrara en la Sociedad de Naciones, ni tampoco lo hicieran muchos países descontentos con los resultados de la paz, como Alemania e Italia, convirtió a la Sociedad de Naciones en una organización de vencedores, sin medios para imponer sus decisiones. Y eso es todo. Un saludo.